También hay otra anuncio, me acordé que a mí, mi hermano hizo una seña atrás. Hay una bolsita de color rojo ahí atrás y una mesita con un mantel. Esto lo hacemos para poner dinero, un donativo o algo. Esta es para una familia que tiene una necesidad y necesita, si nos quiere ayudar a solventar algunos gastos de esa familia, por favor ponga lo que guste ahí en esa bolsa. Solo efectivo, por favor, no ponga cheques nada más. Pero ahí está la bolsa para poner lo que usted guste y sienta que el Señor le dice que pueda usted poner en esa bolsa para ayudar a esta familia. Bien, ahora sí vamos a entrar en el tema. Estamos en el Evangelio de Juan, según San Juan, en el capítulo 21. Déjale concluyo nada más en qué terminamos la última vez. La última vez que nos reunimos para estudiar el Evangelio según San Juan, concluimos el capítulo número 20. Y hablamos de algo muy especial, un tema muy interesante. Hablamos de Tomás, el famoso Tomás, que decía que la gente, que el dudoso Tomás, ¿verdad? Y vimos que Tomás no era una persona así, no era una persona que se la pasaba dudando del Señor ni de nadie, sino por el contrario, Tomás era una persona que buscaba estar seguro de las cosas. No es que dudara, sino que necesitaba confirmación. ¿Por qué? Porque los demás discípulos, igual que todos que estaban ahí, habían visto a Jesús resucitado, ¿verdad? Pero Tomás quería saber si Jesús resucitado era quien dijo ser, el Mesías, el Salvador del mundo. Porque si hubiera sido nada más un hombre resucitado, para Tomás no significaba nada. Y para ti y para mí tampoco significaría nada. Aunque Jesús resucitara de los muertos y lo hizo, si Jesús no es quien dijo ser, estaríamos siguiendo una farsa. Pero Tomás por eso hizo las preguntas correctas. Preguntó y dijo, si yo no metiera los dedos, mis dedos en sus manos, en las heridas de sus manos, y mi mano en su costado, yo no creeré. Y con eso estaba diciendo, afirmando las Escrituras, lo que decían las Escrituras. Así que Tomás era más inteligente y avanzaba más a los demás discípulos, en el sentido que dijo, no, hay pruebas, tiene que cumplir con esto que está escrito en la palabra de Dios, o no es el Mesías. Y obviamente Jesús cumplió con esas medidas, ¿verdad? Y aquí es donde tenemos nosotros. La semana pasada también vimos pruebas que a nosotros nos dicen que Jesús resucitó de los muertos, que fue quien dijo ser Dios mismo, hecho hombre que vino a salvarnos a todos. Y teniendo estas pruebas podemos tomar una decisión acerca de quién es Jesús para nosotros. Si es o no es Dios, si es o no quien tiene poder para perdonar nuestros pecados, si es o no quien puede salvarnos de las consecuencias de nuestros pecados, si es o no quien puede darnos vida eterna. Y eso es algo que tenemos que analizar como cristianos, porque no podemos seguir más lo que nos diga la gente. Yo mismo estoy hablando aquí el día de esta mañana delante de ustedes, pero usted no tiene por qué creerme en lo más mínimo. Usted vaya a la palabra de Dios y asegúrese de que lo que estamos diciendo es cierto. Así que dedique tiempo todos los días para estudiar, para leer, para investigar, para ser como Tomás y buscar las evidencias de lo que se dice aquí es cierto. O puede vivir engañado toda la vida. Hay muchas religiones en el mundo, pero esta no es una. Esta no es una religión. Usted está tratando de buscar una relación con su Salvador personal. Tiene que conocer la voz de su Salvador. Dijo el Señor Jesús que sus ovejas escuchan y conocen su voz. ¿Cómo va a escuchar la voz de Jesús si nunca la ha escuchado? Si nunca se ha puesto ahí a estudiarla. Tiene usted que leer en su Biblia para encontrar la voz de Jesús y saber lo que Él está diciendo. Así que tenemos aquí que Tomás se tomó la libertad sabiamente de investigar quién era Jesús. Y al comprobarlo encontró que Jesús era quien dijo ser el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios y por lo tanto nuestra única y confiable esperanza de vida eterna. Hoy, si Dios lo permite, mis hermanos, vamos a continuar entonces con nuestro estudio entrando en el último de los capítulos del Evangelio según San Juan y vamos a dividir este último capítulo en dos partes. La primera vamos a estudiar el día de hoy, vamos del verso número 1 al 14 y vamos a hablar de algo muy especial e importante para la vida del cristiano, para ti y para mí. Hoy vamos a hablar acerca de estar despertando a la nueva vida, despertar a la vida nueva. Vamos a observar entonces, una vez hemos atestiguado la resurrección de Jesucristo, ¿y qué de mí? ¿Qué hay conmigo?
una vez que yo sé que Jesucristo resucitó? ¿Qué pasa contigo y qué pasa conmigo si lo hemos creído? ¿Qué debería pasar también en todo caso? ¿Cómo continuamos nuestra vida después de ese encuentro especial? Porque eso es todo el asunto, mis hermanos. Si Jesús resucitó a los muertos y es Dios y dijo quién es quien dijo ser, perdón, y lo comprobó, ¿qué con nosotros? Porque Dios en su gran poder puede hacer muchas cosas, pero si en nosotros no hay algo diferente después de ese encuentro, entonces no fue nuestra fe sigue siendo vana. Algo tiene que pasar con nuestras vidas y vamos a estudiar eso en este día, despertando a la nueva vida. Así que acompáñame por favor a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 21, versos 1 al 14. Amén. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, quienes después de haber resucitado de los muertos. Y el que tenga oídos para oír, que escuche lo que en esta mañana habla el Espíritu a la iglesia. El Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por que eres bueno, eres Dios, eres grande, eres todopoderoso, y nos quieres revelar en las profundidades de tus palabras grandes verdades para nosotros que hemos creído. Y para aquellos que no hayan creído todavía, Señor, sabemos que les quieres hablar en este día de una manera especial, de manera que comprendan que la vida que nosotros estamos viviendo es una vida diferente a la que vivimos antes. No porque nosotros podamos o tengamos algún poder para cambiar de la noche a la mañana, sino porque tú, Señor Jesús, al resucitar de los muertos, has vencido a la muerte y nos has dado poder sobre ellos también. Nos has resucitado contigo, nos has dado una vida nueva. Confiamos y creemos que así es. Tu palabra lo revela y la verdad de tu Espíritu Santo en nuestras vidas confirma tal realidad. Por eso te pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo nos hable de esa manera especial para poder comprender en la profundidad de esta palabra, poder tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, y que produzca frutos abundantes. Y te damos gracias, Señor, porque todo lo que tú quieres que aprendamos es para darte a ti la gloria y la honra. Que así sea, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, la escena que acabamos de leer es una escena bien especial. A mí me encanta, es una escena muy hermosa que nos relata un hecho que ocurrió en el mar de Galilea. El mar de Galilea es un lugar bien especial, es un lugar hermoso, es un lago bastante grande que recibe agua fresca del norte, por la parte norte de ese mar, en la región de Judea, en el norte de Galilea, hacia el norte de este mar, o lago, como le quiere llamar,
corre el río Jordán también. El río Jordán nace en las faldas de las cumbres del monte Hebrón y recibe el agua fresca de la nieve que en el deshielo durante los tiempos de primavera y verano, cuando se deshiela esa nieve, baja por este monte y confluye en este río que llega con aguas frescas a este lago. Y esa agua fresca trae vida abundante en ese lago. Hay una gran variedad de peces ahí, la vida fluye, por lo tanto, hay muchas aves, hay muchas plantas, la vida florece alrededor, hay muchos pueblos. Es un lugar especial y hermoso. Si algún día tenemos la oportunidad de visitar Israel y podamos ir a ese lago, va a ser hermoso poder estar en esas aguas y conocer la vida que hay ahí, conocer lo que hay en ese lugar. Pero le digo esto por una razón. ¿Sí o no? Cuando estamos en un lugar así apacible, como ese lago, que estamos imaginando ya en nuestras mentes, como que nuestros pensamientos se pueden concentrar en algo especial, en algo íntimo. Podemos ver hacia adentro de nosotros y buscar en nosotros cómo estamos realmente, dónde estamos, cómo está nuestra relación con Dios. Podemos tener esa introspección, examinar nuestras vidas porque estamos apartados de cosas que nos distraen. Estamos en un lugar donde hay solaz, donde hay ese ambiente especial que nos invita a reflexionar acerca de las cosas que son importantes. Ahora, los discípulos del Señor estaban ahí porque el Señor mismo les había dicho que fueran a ese lugar. Después de haber resucitado el Señor, había aparecido por un fin de semana, un segundo fin de semana a ellos, y les había dicho esta palabra que dice Mateo capítulo 28, versos 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora, no sabemos realmente cuántos días se habían transcurrido desde que los discípulos habían dejado Jerusalén y se habían ido al norte a Galilea, seguramente a Capernaum, al norte del mar de Galilea, a esperar a Jesús. No sabemos cuánto tiempo había pasado. Sabemos que eran menos de 40 días, porque a los 40 días el Señor fue ascendido al cielo y habló con ellos. Pero antes de que eso ocurriera, ellos parecen que tienen un encuentro con el Señor. Y mientras ese encuentro ocurre, antes de que ocurra, quiero decir, todavía, ellos estaban esperando al Señor. Imagínense, a estos hombres habían viajado, caminado, tal vez apresuradamente, porque esperaban ver al Señor. Y había pasado algún tiempo, se habían recluido tal vez a pensar, a orar, en casa tal vez de Pedro y Andrés, que era la casa de los hermanos que estaba allí en Capernaum, en el mar de Galilea, de donde ellos tenían su propio negocio de pesca, ¿lo recuerdan? Estos hombres eran pescadores, igual que Juan y su hermano Jacobo eran también pescadores, y por lo tanto tenían casas allí a un lado del mar. Tal vez hayan estado en la casa de Pedro y Andrés, y tal vez han estado algunos días pensando y recordando todo lo que habían vivido, y tal vez les llegara la pregunta a ellos: ¿y ahora qué? ¿Qué sigue después de esto? ¿No te has preguntado a ti mismo qué hay después de Cristo? ¿Qué hay después de ese encuentro que tú tuviste no sé cuándo, pero tuviste un encuentro con Jesús? Y ese día pasó algo especial en tu vida, tuviste alguna presencia del Señor, a lo mejor experimentaste alguna sensación, a lo mejor no, pero sentiste y supiste que habías sido salvo. Supiste que habías estado en la presencia del Señor y que Él te había perdonado de todos tus pecados. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta. Estos hombres también habían vivido de esa manera. Estaban esperando a que algo ocurriera. Y tal vez en sus pensamientos llegaban el recuerdo de todo lo que habían vivido durante esos 3 años y medio que habían estado caminando con el Señor por todo ese tiempo. Y tal vez hayan regresado, ahora que estaban otra vez de regreso, allí en la casa de Pedro, al principio de las cosas. A aquella mañana tal vez en la que Pedro, Juan, Andrés y Jacobo habían estado pescando durante toda la noche y no habían pescado nada. Vamos a esa escena una vez más. Está en Lucas capítulo 5, en el verso número 1 al 11. Y recordemos la escena que tal vez ellos estaban pasando por sus mentes. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba
sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y esa escena es también particular porque tal vez pensaban en eso. 3 años atrás, poco más de 3 años atrás, habían vivido esto mismo que ahora estaban ahí. Otra vez estaban en Galilea, otra vez la casa de Pedro, otra vez las cosas de antes. Y antes de avanzar más en nuestro estudio, deseo que por unos momentos tú traigas a tu mente ese día, el día en que tú mismo tuviste este primer encuentro con Jesús de Nazaret. ¿Lo puedes traer a tu memoria? ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas? ¿Qué circunstancias te rodeaban? ¿Qué emociones experimentaste? Estas preguntas te las hago puesto que tal vez después de algunos días de estar esperando a Jesús, como los discípulos, o tal vez años, igual que ellos, como ellos hayan estado esperando recordar ese tiempo. Estaban acordándose de lo que han vivido, pero algo estaba diferente en esta ocasión. Jesús físicamente no estaba con ellos. Y a lo mejor tú te sientes en este día como que Jesús no está conmigo. No siento que Jesús esté en mi vida. Lo conozco porque he estudiado la palabra. De alguna manera ha tocado mi vida, pero yo no siento esto. Yo no vivo esto todos los días. Yo también estoy esperando en el mar de Galilea a que Jesús se manifieste en mi vida. Notamos que los discípulos, cansados de esperar, de estar juntos tal vez en la casa de Pedro y Andrés, encerrados en sus propios pensamientos y sin saber qué hacer, comienzan ahora a pensar de una manera diferente. Empieza a ocurrir algo en ellos. Y aquí es donde comenzamos nuestro estudio ahora de lo que hemos leído en el Evangelio según San Juan. Veamos en los versos 1 al 3 para estudiar un poco de ello. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. En la forma que Juan escribe, porque dice después de estas cosas, entendemos que hay un capítulo anterior. En el capítulo anterior, el capítulo 20, sin embargo, terminamos ese capítulo como si fuera el final de la historia. Leámoslo una vez más, los versos 30 y 31 del capítulo 20, donde dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y parece que ahí terminaría el libro. Está hecho como una conclusión. Todo lo que habíamos leído antes, hasta ese momento, nos llevaban a un solo punto, a un solo lugar, a que creyéramos que Jesús es
quien dijo ser. ¿Y luego qué? Ya creímos. Aquí estamos, pienso yo que todos los que estamos aquí creemos. Hemos creído que Jesús es el Salvador, que es nuestro Señor, que nos rescató de la muerte. ¿Y qué sigue? ¿Qué hay después de esto? ¿Cómo se ha manifestado después de ello? Porque hasta el capítulo 20 aprendimos como Tomás a experimentar a Jesús resucitado. No se trata nada más de conocer, sí resucitó, sino de haberlo experimentado. Experimentar a Jesús resucitado a través de comprobarlo de todas las maneras que lo hemos comprobado hasta este momento. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? ¿O estamos todavía como los discípulos en el mar de Galilea, encerrados tal vez en la casa de Pedro, y no sabemos qué hacer? ¿Qué haré? ¿Nos iremos a pescar? En el contexto de nuestras vidas sería, ¿seguiremos haciendo lo que hacíamos antes de ese encuentro? Porque si lo hacemos, estaríamos volviendo a lo que los discípulos intentaron hacer. Regresar a lo que éramos antes de Cristo. Regresar a nuestra vida de antes. Porque no sé qué sigue después de Cristo. ¿Sabe usted qué sigue para usted después de Cristo? Vamos a descubrirlo el día de hoy. Es más propio entonces pensar que Juan escribió estas palabras que les dije, cómo terminamos en el capítulo 20, y cómo comienza el 21, en que Juan quiere hacer un énfasis entre la diferencia en la persona que conoce a Jesús y por lo tanto se convierte en un creyente, y lo que ocurre en esa persona después de conocer a Cristo, después de ese encuentro. Por eso leemos en la introducción del capítulo 21 estas palabras. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Lo que quiere decir es que hay para ti y para mí más que un encuentro de Jesús. Más de un encuentro. Tuvimos un encuentro en ese día, pero a partir de ahí tiene que haber más encuentros con Jesús. Jesús tiene que manifestarse a nuestras vidas más que una sola vez. El día de tu salvación no fue un evento meramente histórico, sino el principio de un proceso en el que Jesús debe seguir manifestándose todos los días en tu vida. Los discípulos, por supuesto, al ser los primeros testigos de la resurrección, ellos no tenían ni idea de lo que debían que esperar. Tú y yo, por el contrario, tenemos toda la palabra escrita y podemos leer el siguiente capítulo, ¿verdad? Pero ellos no lo conocían, ellos no sabían. Ellos sencillamente estaban allí en la playa, en esa casa, esperando quién sabe qué. Ver a Jesús. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Qué vamos a hacer nosotros después de esto? Ellos no tenían ninguna experiencia de esto. No sabían a ciencia cierta qué seguía para ellos. Solo sabían que tenían que estar ahí. Y sin embargo, muchos de nosotros, aunque hemos leído hasta el final de la historia, no sabemos qué sigue para nosotros. No sabemos, pero vamos a investigarlo. Aquí tenemos en esta escena, en Galilea, tenemos a 7 de los discípulos, a Pedro, a Tomás, a Natanael, que en otras partes se le conoce como Bartolomé, a Juan y Jacobo, y otros 2 discípulos. Contamos 7. No sabemos quiénes eran esos 2, nos dice, ni tampoco quiénes eran los 4 que no estaban ahí, porque eran 11, ¿verdad? Por lo menos. Lo que sí entendemos es que Pedro, el más complicado de sus mentes, el que estaba con más problemas en la mente, por lo que había vivido él. Recuerden que Pedro había negado al Señor en 3 ocasiones. El Señor murió crucificado, resucitó y estaba Pedro con ellos cuando se apareció a ellos. Pero Pedro hasta ese momento no había hablado con el Señor algo importante. Algo estaba pendiente entre el Señor y Pedro. Así que Pedro tenía en su mente y en su corazón una gran cantidad de cosas que necesitaba sacar. Los pensamientos tal vez le traicionaban, su corazón mismo. El hecho que Pedro estaba en esa manera bien, pero muy bien turbado en la mente, pero al mismo tiempo era la persona audaz como siempre, impetuosa, que buscaba hacer la diferencia, que se abalanzaba a hacer algo diferente. Y Pedro fue el audaz, el hombre que dijo, no puedo esperar más, voy a ir a pescar. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Voy a regresar a lo que estaba haciendo antes. Yo no puedo seguir esperando. Ahora que soy cristiano, la persona que recibió a Cristo puede decir, ¿y ahora qué hago?
No sé qué sigue. Nadie me dijo, me presentaron el plan de salvación, recibí a Cristo, ya no sé qué sigue. Así que después de un día, dos dicen, bueno, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer las mismas cosas de siempre, y regresan a la misma vida que estaban haciendo antes. Pedro se va a pescar una vez más. Ahora, realmente no sabemos por qué iba a pescar. Si iba a pescar precisamente porque quería regresar a su pasado, o porque quería recordar aquel momento en el que Jesús se había aparecido delante de él, aquella vez que leímos en Lucas, ¿verdad? Y que le llamó Jesús, y recordar, vivirlo una vez más. O tal vez pensaba que había alguna fórmula en ello. No importa lo que haya sido, él decidió finalmente ir a pescar, ir a hacer lo que hacía antes. Ahora, si tú has tenido un encuentro personal con Jesucristo, ¿qué ha ocurrido y qué ocurre con tu vida después de ello? Notemos el verso número 3, lo infructuoso que es volver a ser lo que éramos antes. Note el verso 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. No dio resultado. Es infructuoso volver a nuestra vida del pasado. Déjenme le hago una pregunta y sea honesto consigo mismo. Antes de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo que usted hacía en su vida, ¿le daba frutos buenos? Piénselo bien. Si regresa entonces a eso mismo, ¿usted piensa que ahora sí va a tener frutos buenos? Evidentemente no. Va a seguir haciendo lo mismo, va a seguir atorado en la misma vida de antes. No hay frutos para su vida. Es infructuoso. Pedro fue a pescar otra vez y Pedro no pudo pescar nada. No puedes tener fruto de ello. Nuestra vieja manera de vivir no va a producir nada de valor en nosotros, como las redes vacías de los discípulos. Un cambio sustancial debe ocurrir en nosotros, algo que nos identifique como personas nuevas para poder tener frutos. Pablo lo escribió así en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Antes de conocer a Cristo, seguramente algunas ocasiones te habías preguntado o te había preguntado a alguien, si volvieras a nacer de nuevo, ¿qué cosas harías diferentes para vivir mejor que ahora? ¿Te lo han preguntado? A mí sí. Y la gente se pone a pensar, haría esto, haría cualquier cosa, no cometería estos errores, me fijaría más en aquello. Bueno, ahora que has conocido a Cristo, aquí está tu oportunidad. Cuando vienes a los pies de Cristo, eres una nueva criatura. Has sido hecho nuevo. Aquí está tu oportunidad para comenzar una vida nueva, diferente, que dé fruto. ¿Qué cosas harías entonces? De hecho, esto es lo que ha ocurrido contigo ahora que has recibido a Cristo. Tienes una nueva vida. Pablo agregó además a estas instrucciones especiales que nos dejó en una carta que escribió una iglesia que necesitaban saber, ¿y ahora qué hacemos? Ahora soy cristiano. Felicidades. ¿Y qué hago? ¿Qué hago con esto de ser cristiano? Ahora, ¿cómo voy a comportarme? Bueno, gracias por preguntarme. Aquí está, en el capítulo 3, verso número 1 de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si lo recibiste como tu Señor y Salvador, creíste en Él, has resucitado. Entonces dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esa es nuestra vida, o eso debe ser nuestra vida. En este punto es cuando Jesús entonces se manifiesta a sus discípulos. Cuando se dan cuenta que sus obras de antes de Cristo son infructuosas. Y cuando esperamos entonces que en Cristo se manifieste en nuestras vidas. Se va a manifestar, pero hay algo que tenemos que hacer. Esto que acabamos de leer es cómo debemos vivir. Si obedecemos a lo que el Señor nos está diciendo, a esa manera de vivir, podemos experimentar a Cristo todos los días resucitado. Todos los días podemos ver a Jesús manifestado. Veamos el verso número 4 en el capítulo 21 de Juan. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Por supuesto que ellos estaban esperando a Jesús, pero no era esta la manera en que ellos lo esperaban. Porque después de todo, Jesús apareció de ellos en lo más cotidiano. Ellos estando pescando en su barca, en la orilla del lago, va un hombre caminando como cualquier hombre. Y ellos ven a ese hombre. Así que Jesús iba caminando como si fuera alguien cotidiano. ¿Se dan cuenta? Eso mismo debemos experimentar nosotros. Tenemos que estar atentos y despertar a esta nueva realidad. Tú puedes que estés esperando alguna sensación especial y distintiva que te permita tener la certeza que Jesús te está visitando. Quieres sentir algo y por eso a veces estás buscando que el mensaje que hable este día el pastor te inspire de tal manera que tú sientas algo hermoso dentro de ti y salgas bien cargado de energía de aquí. Si estás pensando de esta manera, estás bien equivocado. Porque yo no vengo a motivarte. No es mi intención que salgas motivado por lo que te esté diciendo yo. Mi intención con este estudio, la intención de Dios con este estudio, es que tengas certeza de que Jesús se quiere manifestar en tus días, todos tus días, toda tu vida, todo el tiempo. No tienes que sentir algo especial, no tienes que experimentar algo sobrenatural. Tienes que vivir de una manera que sea extraordinaria para poder hacerlo, como acabamos de leer. Así que lo que estamos hablando entonces es que Jesús se va a manifestar a ti de una manera cotidiana, en lo normal, en lo de la vida diaria. Ahí va a manifestarse Jesús. ¿Cómo puedes decir esto? ¿A qué te refieres? ¿Todos los días? ¿Todos los días? Sí, todos los días. ¿Cómo lo sé? ¿Cuándo se manifiesta? Leamos Mateo capítulo 25, versos 34 y 40. Amén. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis,
enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también, bueno, hasta aquí lo dejamos, es el verso 40. Pero se da cuenta, ¿cómo vemos a Jesús todos los días? ¿En dónde lo vemos? En lo cotidiano, con la primera persona que se tope en tu día delante de ti, quien sea que esa sea. Porque si servimos y amamos a las personas que están a un lado de nosotros, enfrente de nosotros, y en cualquier parte que nos encontremos, estamos sirviendo a Cristo y Él se está manifestando a nosotros, porque lo estamos sirviendo a Él directamente. Esa es la verdad de lo que nos está diciendo esta palabra. Entonces, tenemos además de esto, y continuemos con el verso número 5, continuemos con ello. Jesús se manifiesta entonces todos los días delante de nosotros. Y el verso 5 dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. La obediencia, mis hermanos, es algo que nos lleva a poder contestar a esta pregunta de una manera diferente. Ellos dijeron, no tenemos nada que comer. Frustrados por no haber pescado nada, un hombre les pregunta si tienen algo de comer. Eso sí que añade la frustración de cualquiera. No he sacado nada ni para comerse ni para mí mismo, ¿verdad? Y todavía me piden de comer. Esto sí que estás mal. Pero Jesús no quiere que te frustres más, sino más bien que abras tus ojos a una nueva realidad. En el marco de la puerta de una iglesia famosa en Europa se puede leer un letrero en alemán que dice en la puerta cuando lo lees de adentro, cuando vas saliendo de esta iglesia. Y dice, de aquí en adelante comienza tu misión. Y así es, hermanos. Cuando tú sales por esa puerta, tu misión comienza. Todo lo que está afuera es tu misión. Ese es el campo de la misión. Cualquier persona que se pase, que se cruce por tu camino, ahí está el campo de misión. ¿Quieres que Jesús se manifieste? Atiende al campo de la misión. Atiende a tu misión. Por lo tanto, yo espero que sepas esto mismo, que cuando salgas de este lugar estás entrando entonces en ese campo de la misión que Jesús tiene para ti, a la cual te ha enviado, porque quiere manifestarse a ti. Veamos el verso número 6, dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. La obediencia de los discípulos a la instrucción del extraño les produjo los resultados que esperaban. Jesús desea que tengamos vidas abundantes y llenas de frutos, pero hay una condición en ello: obediencia. Tú no puedes hacer ministerio, tú no puedes vivir en la misión, tú no puedes hacer que Jesús se manifieste en tu vida si no estás obedeciendo lo que te está pidiendo que hagas. ¿Qué es lo que te está pidiendo que hagas? En primer lugar, Él nos está instruyendo en su palabra acerca de dónde debemos estar para poder cumplir con esta misión. ¿Dónde debemos estar nosotros? Y lo dice en Juan capítulo 15, versos 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si somos obedientes, tenemos que estar con Jesús todo el tiempo, unidos a Él, para poder hacer la obra que Él nos está llamando a hacer y Él se pueda manifestar en nuestras vidas. Leamos continuemos con nuestro estudio y vamos a leer versos 8 al 14 para ver consecuencias de ello, de cuando estamos trabajando en la obra y Jesús se quiere manifestar en nuestras vidas.
Versos 8 al 14, Juan 21. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. ¿Sabes una cosa? Jesús quiere que tengas una vida abundante, plena, porque ese es el resultado de haberlo obedecido. Como estos hombres llegaron a la playa y Jesús ya tenía las brasas, el pez, el pan, y los invitó a desayunar a ellos. Jesús nos invita a nosotros a estar con Él, a desayunar con Él, a tener intimidad como amigos con Él. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Ese es el resultado de haber sido obedientes al llamado de Él. En Juan capítulo 10, versos 10b y al 11 nos dice de esta manera: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Además de esto, podemos recordar entonces la providencia de Él mismo y su promesa de que si estamos obedientes, Él va a estar con nosotros, nos va a guiar a los mejores lugares, a la obra que Él quiere que hagamos, pero aún en medio de ello nos va a sustentar. No importa cuán difícil sea esta prueba, no importa que sea un valle de sombra de muerte, no importa que haya enemigos, no importa, Él nos va a cuidar. Dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Los discípulos experimentaron la manifestación de Cristo resucitado en la vida cotidiana. Despertaron a una nueva vida y, como veremos la próxima vez, fueron reforzados en su fe y su llamado para poder vivir en completa libertad una nueva dimensión de vida. Esto es lo mismo que Dios desea para ti este día y con cada uno de nosotros. Y concluyo con estas palabras de la oración de Jesús al Padre en favor de cada uno de nosotros, para afianzarnos en esto, de que Él está con nosotros, de que Él tiene una vida diferente de nosotros y que Él nos quiere dar el poder para poder vivir esta vida diferente. Leamos en Juan capítulo 17, versos 20 al 26. Mas no ruego solamente por estos, se refiere a los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, tú y yo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Oremos.
Señor, te damos gracias por la palabra en esta mañana, Señor. Palabra que nos recuerda quién eres tú y que nos habla acerca de la gran bendición que tenemos al haberte conocido, experimentado tu resurrección, haber resucitado nosotros mismos, que tenemos una vida nueva, una nueva identidad en ti, y que esta se manifiesta cuando tú te manifiestas en nuestras vidas todos los días, como te manifestaste en la vida de los discípulos cuando estuvieron ahí en Caná de Galilea, en el mar de Galilea, quiero decir, en este lugar, sino donde estuvieron pescando, a la orilla del mar. Ahí los encontraste tú, en lo cotidiano. Aquí nos encuentras a nosotros, en lo cotidiano. Y en ese encuentro diario nos da la gran oportunidad de servirte y de tener comunión contigo. Si obedecemos al llamado y servimos en amor, como nos ha dicho que lo hagamos, si dejamos que nuestras vidas sean transformadas por tu poder, si buscamos hacer esto, tú prometes que estás con nosotros. Tú prometes manifestarte como te manifestaste a estos discípulos tuyos en ese tiempo. Y sí que lo haces, porque tu palabra nos dice claramente que cada vez que nosotros obedecemos tu llamado, cada vez que servimos en amor a otra persona, estamos teniendo comunión contigo. Y la abundancia tuya está en nosotros, y tu presencia está con nosotros. Y podemos decir que hemos cenado, y que hemos desayunado, y que hemos comido contigo. Te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias porque te manifiestas vivamente todos los días. Todo lo que quieres es que despertemos a una nueva manera de vivir. Una manera que significa depender completamente de ti, de tu llamado, de lo que tú quieres que hagamos. Que olvidemos lo que nosotros queremos personalmente, de nuestros objetivos personales. De nos despojemos de quienes éramos nosotros y tomemos una nueva identidad en Cristo y te obedezcamos a ti. Y tú, Señor, te manifestarás siempre a nosotros, cada día de nuestra vida, hasta el día en que nos lleves a tu presencia, donde veremos cara a cara. Te damos gracias por esta palabra en este día, Señor. Nos gozamos de saber lo real que eres tú en nuestras vidas, que no necesitamos sentir nada extraordinario, sino vivir lo extraordinario a través de vivir lo cotidiano. Una nueva realidad, una nueva vida. Gracias te damos por lo que nos permites vivir, Señor, y que todo lo que hagamos, como leímos, todo lo que hagamos, digamos, pensemos inclusive, sea para darte a ti la gloria y la honra. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Recuerden que tenemos este evento el próximo sábado allá en Long Beach, y también que también están los Tasting Dealers este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Hay una lista, puede apuntarse para ver qué horas va a asistir a estar ahí en la tienda. Dios los bendiga a todos. Bueno, ¿cuántos de aquí salen con un corazón alegre por haber escuchado la palabra del Señor en este día? Sabiendo que Él es el único que nos conforta y que nuestro socorro, nuestra ayuda solamente viene de Jehová, nuestro Dios. Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá
socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti, mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti. A los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Jehová, de Dios. Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti, mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti, solo de ti, mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque confiamos de que no importa la situación, Señor, no importa el problema, podemos venir delante de ti, Señor, y depositar todas nuestras cargas, Señor. Y tú eres ese Dios fiel y justo que nos hace descansar, así como aprendimos hoy, Señor, en esos pastos verdes. Gracias te damos, Señor, en nombre de ti, Jesús. Amén. Bueno, que tengan una feliz tarde y nos vemos el miércoles a las 7. No se les olvide.